jurisdiccional del contribuyente. Y lo quiero retratar un poco con un ejemplo muy pedestre. ¿Qué sucede si un acreedor y un deudor tienen discrepancias sobre el monto adeudado? Y llama ¿cómo se llama? Justamente el acreedor y le solicita al deudor, le dice, a ver, reunámonos en mi oficina. Él, en el fondo, él tiene su auto estacionado en un hueco que ya se compró y por él que no paga ningún gasto de estacionamiento. Sin embargo, el estacionamiento público, que es el único lugar donde su contraparte se puede estacionar para tener una discusión respecto al monto, vale 1.000 pesos el minuto. Y entonces probablemente la persona va a reparar y le va a decir, bueno, pero es que resulta que me sale muy caro discutir en tu oficina porque tendría que pagar un gasto de estacionamiento. Bueno, no te preocupes, si se extiende demasiado ¿cómo se llama? La reunión, entonces yo ahí converso con la gente del estacionamiento para que te perdonen parte de lo que tú estuviste estacionado. ¿Ya? Esa situación, en definitiva, claramente, que es un poco lo que se produce con los intereses moratorios, claramente ilustra la desigualdad en que se encuentran la parte acreedora con respecto a su deudor, que le impone ¿cómo se llama? Una dificultad adicional a una discusión que es del todo justa y razonable respecto y que beneficia a ambos, básicamente, para determinar con claridad cuánto es lo que se adeuda. ¿Ya? Esta es una norma muy antigua y no creo que la norma vaya a desaparecer del ordenamiento tributario. Tampoco nos estamos refiriendo básicamente a las leyes, ¿eh? Estamos yendo un poquitito más arriba pensando en que va a cambiar el ordenamiento macro, la Constitución. Esta Carta Magna está en proceso de redefinición y yo no espero que la próxima Carta Fundamental se pronuncie respecto a los intereses moratorios de los tributos, pero sí incorporar dentro de esta discusión algunos elementos, algunos principios, algunos valores que sí tienen que ver con el problema. ¿Ya? Básicamente, desde mediados del siglo pasado, la Constitución, como fuente del derecho, ha tenido una transformación, porque incluso hoy día la Constitución es susceptible de aplicarse en forma directa a la resolución de un conflicto. Y también, en definitiva, los derechos fundamentales de las personas también han tenido un reconocimiento y una interpretación. ¿Ya? Y a esto es lo que de alguna manera se va a referir mi ponencia, una interpretación, una hermenéutica propia. ¿Ya? Recién estuvimos escuchando la exposición de Francisco, muy interesante, sobre los gastos necesarios para producir la deuda, y en definitiva vamos a una aplicación del Código Civil que es procedente, por supuesto, pero que no excluye entender que el derecho que tiene el contribuyente a un juicio justo conlleva a buscar interpretaciones que ya no están en el Código Civil, que no son literales y que tienen que ver con básicamente principios propios que se han ido desarrollando con el tiempo. El primero de ellos, básicamente, es el bloque de constitucionalidad. Vale decir, hoy día la Constitución como instrumento jurídico tiene una flexibilidad e incorpora, incluso en la Constitución de 1980, en virtud de la aplicación del artículo 5, incorpora otros instrumentos internacionales que dicen relación con derechos fundamentales. Y esto tiene mucha incidencia con respecto al derecho que vamos a revisar ahora, que es el derecho a la tutela judicial. Básicamente nosotros tenemos una regulación en nuestra Constitución actual, en el artículo 19, número 3, respecto a la garantía de protección de la ley en el ejercicio de los derechos de las personas, y se entiende esa, ¿cómo se llama? Esa garantía extensiva, por supuesto,
contrapuesto a los derechos de las personas en su calidad de contribuyentes. Entonces, en definitiva, se van a sumar al acervo o a este haz de derechos una serie de derechos que están reconocidos en tratados internacionales, específicamente el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 8 y 25, tiene un mayor grado de precisión con respecto a algunos de estos contenidos. Pero básicamente el contenido de la tutela judicial, que es el derecho a que se haga justicia, ya definido de esa manera, este derecho como tan abstracto a obtener justicia, se puede bajar o entender como un derecho compuesto al menos por tres derechos esenciales: el derecho a accionar, el derecho a defenderse y el derecho a defenderse dentro del marco de un procedimiento racional y justo, o un proceso, un debido proceso, o con el nombre que nosotros le pongamos. No podemos entender la tutela judicial si no tenemos claro que ella comprende la posibilidad de que yo reclame, en este caso estamos hablando de un reclamo de tributos, que en el marco de ese reclamo yo pueda defender mi postura, y segundo y tercero, que lo haga dentro del marco de un debido proceso, ¿ya? Estos derechos, además, y esto también es importante, no podemos entender la tutela judicial si no entendemos que esta tutela siempre la vamos a tener que interpretar, le vamos a tener que dar un sentido, un alcance a los derechos comprendidos que sean proacciones. Vale decir que existiendo restricciones, esas restricciones sean aquellas que no nieguen o no limiten innecesariamente la posibilidad de accionar, la posibilidad de defenderse o la posibilidad de contradecir en el marco de un proceso debido. Bueno, nuestro sistema, nuestra tutela jurisdiccional en materia tributaria ha ido experimentando una serie de progresos, eso es innegable, desde el año 2009 en que sustraemos básicamente la discusión que se sostenía en sede administrativa y se la entregamos a un tribunal tributario que funciona como un ente imparcial e independiente. Obviamente tenemos un progreso muy claro en la protección de los derechos del contribuyente. Considero que también hay un avance reciente que es de gran potencial protector a los derechos del contribuyente en la ley 21.210. La nueva consagración de los derechos del contribuyente me parece que ha sido un avance bastante notable, y también la supresión de algunas limitaciones que existían en el antiguo procedimiento de reclamación, que hoy día quedaron derogadas, como la inadmisibilidad probatoria, que en el fondo aplicaba solo a uno de las partes en el juicio, y también esta limitación recién que establecía o sigue estableciendo el artículo 768, pero que era aplicable a los juicios tributarios, y hoy día, en virtud de esta modificación, ya no lo es más. Pero yo me voy a detener en una modificación mucho más puntual, mucho más básicamente transitoria, específica, crítica, que es la ley 21.353, publicada en el Diario Oficial el 17 de junio del presente año, en el cual se estableció una disminución transitoria a la tasa de interés establecida en el artículo 53, en el fondo su reducción a cero, para contribuyentes que fueran pymes. Ya en el fondo se estableció que con producto de la crisis sanitaria y los problemas que podía significar para el manejo empresarial, sobre todo de las pequeñas empresas, se podía establecer un beneficio y reducir esta tasa, que no solamente es alta, sino que creo que debe, y ese es el motivo de mi exposición, debe ser interpretada o debe ser mirada, analizada en este proceso constituyente con una mirada que ya no es básicamente la letra de la ley.
¿ya? Esta norma, como ustedes probablemente conocen, porque todas personas muy vinculadas al derecho tributario, establece que el contribuyente estará afecto a un reajuste adicional, adicional al reajuste a un interés penal del 1,5% mensual por cada mes o fracción de mes en caso de mora, ¿ya? Y que, y aquí viene un poco la pequeña metáfora que hacía yo con el estacionamiento, si ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Servicio de Impuesto Interno, la Tesorería, el director regional, puede condonar este interés en caso que se estime que este recargo, en caso que la demora obedezca a un problema o de alguna manera a un defecto en la tramitación, un alargamiento que sea de responsabilidad imputable al Servicio de Impuestos Internos o a la Tesorería. Francisco Zúñiga esta mañana, cuando se refirió al futuro del Tribunal Constitucional, Florencia, quedan 2 minutos. perdón, ya, vámonos, ya, gracias. Él habló de que el Tribunal Constitucional iba a quedar radicado con una competencia de inaplicabilidad. Bueno, en esta inaplicabilidad, utilizando ¿cómo se llama? Esta competencia, el Tribunal Constitucional ha conocido una serie de requerimientos en el cual se ha establecido que, que son inaplicables estos intereses en ciertas hipótesis. ¿Cuáles son estas hipótesis? Básicamente, estas hipótesis son hipótesis en que el retraso tiene que ver con un incumplimiento, es imputable al deudor. La implementación del nuevo sistema de justicia tributaria trajo mucho atraso en las causas y con ello un interés inmenso que recayó en los contribuyentes. Eso a partir del año 2012 se consideró que era un efecto inconstitucional, toda vez de que entendemos este interés como accesorio a la deuda principal y esa accesoriedad redundaba en que el interés, o sea, el tributo se devenía en uno injusto y desproporcionado. Pero hay otros temas que tienen que ver con la constitucionalidad de este instituto que también han empezado a desarrollarse en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la posibilidad de que ¿cómo se llama? Esta sanción sea un bloqueo, de alguna manera, una barrera de acceso a la justicia? Me sale tan caro litigar porque además de pagar la suma reajustada voy a tener que pagar un interés por todo lo que se demora en el tribunal, pongamos un promedio de 35, 36 meses que se demoran las causas, ese interés va a hacer que mi deuda original se transforme en el doble. Y por último, y esto es interesante con respecto a lo que decía Jaime, hay un tratamiento que es desigual con respecto a el atraso o la morosidad del fisco con la morosidad del contribuyente, toda vez que el artículo 57, que es el que establece cómo debe devolver aquellos tributos pagados en exceso, le impone al fisco solamente devolver con un interés del 0,5. Entonces, estas sentencias han ido básicamente decantando el problema, se han ido pronunciando en general sobre la inaplicabilidad de la norma bajo ciertos escenarios, pero son, primero que nada, o sea, todos sentencias, fallos muy divididos, no hay una línea clara, y segundo, han tenido discrepancias respecto a por qué es inconstitucional, ¿ya? Y en ese sentido creo que la jurisprudencia más moderna ha ido poniendo sobre la palestra las dos causas que son más relevantes. Uno, el derecho a la igualdad de armas, que la defensa del contribuyente se ve mermada por este excesivo costo que le implica a él y que no lo sufre su contraparte. Y segundo,
la posibilidad de que esta sea una barrera de acceso, lo que lo respalda la estadística que es posible observar y que emana de los mismos tribunales tributarios y aduaneros, que en vez de subir el número de causas que reciben, ha experimentado constantemente una baja en las reclamaciones que pueden tener perfectamente origen en ¿cómo se llama?, en este recargo. Bien, pues Bueno, muchas gracias, Florencia. no extender mucho. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con Patricio. Gracias, gracias. Bien, continúa ahora Patricio Mas Bernat con los derechos humanos en asuntos tributarios ante los tribunales chilenos. Patricio, es tu tiempo. Sí. Mira, yo voy a tratar de usar solo 5 minutos porque realmente en este paper que yo entregué a la organización, solo me refería al tema de los tribunales chilenos, ¿ya? Pero antes que nada, saludarte a ti, Carlos, maestro. Muchas gracias por la organización y por el apoyo que nos ha dado a todos. También a Jaime, digamos, otro maestro que lo conozco hace tiempo y que ha sido uno de los líderes del tema del derecho tributario. Y bueno, Florencia, una intelectual, está haciendo su tesis. Yo quiero pedirte también si me puedes mandar una copia de tu trabajo, porque lo encuentro súper interesante en la línea también de lo que yo estoy haciendo. Y solamente poner 2 puntos. El tema de yo estoy trabajando un tema mucho más amplio de derechos humanos a nivel global. El tema de los derechos humanos en derecho tributario se ha transformado en un gran tema. De hecho, ahí está el observatorio, el International Bureau of Fiscal Documentation, ¿no?, sobre el observatorio de derechos del contribuyente, pero a nivel global se ha visto sobre todo por los temas de intercambio de información y otras consideraciones a nivel de América Latina. Por ahí yo tengo una publicación en que saqué todas las sentencias y las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de tributos, que ha sido realmente muy escaso, solamente el caso Cantos. En Europa ha sido mucho más amplia y entonces ahí me surgió el interés, porque en Europa se toma realmente la convención completa, o sea, todo, de una a otra, y a partir de la Convención Europea de Derechos Humanos y de lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los diferentes países de Europa, al menos de la Europa que nos interesa, que es la Europa occidental, han asumido esas perspectivas de la protección de los contribuyentes. El caso típico, por ejemplo, respecto de la potestad de inspección y de recolección de pruebas, es ¿cómo se llama?, la inviolabilidad del hogar, etcétera, en condiciones, por ejemplo, de casos interesantes de que el empresario vive dentro de la misma fábrica y resulta que entran a la fábrica y le sacan de la habitación del empresario, le sacan los papeles, y bueno, y es su hogar, pues lamentablemente ya no es la fábrica, es su hogar. Entonces, a partir de eso, yo hice en 10 páginas una revisión de lo que pasa en Chile, y en Chile tenemos, voy a tratar de estar dentro de los 5 o 6 minutos, digamos, no pasarme mucho más de largo, solo para mostrar cierta hilo conductor de lo que se ha hablado tanto en los otros paneles como lo que se ha hablado también aquí un poco, desde nuestra tradición constitucional, porque nuestra Constitución dice mucho de derechos fundamentales, que es una visión de derechos humanos normativizada y constitucional, digamos, positivizada, en el entendido de que los derechos humanos son un parámetro moral que ha devenido en norma jurídica, pero es un parámetro moral. En cambio, los derechos fundamentales son una norma jurídica, ¿ya? Ahora, es una norma jurídica especial de carácter de principio, y como son principios, deben ser interpretados de acuerdo y aplicados de acuerdo a la técnica de los principios y no de las reglas, digamos. Entonces cambian, ya no está el formalismo de las reglas y la aplicación, ¿cómo se llama?, mediante el silogismo lógico, sino mediante el sistema argumental, que es lo propio de los principios, sobre la base de las circunstancias del caso concreto, ¿ya? Y respecto de los derechos humanos, claro, como decía y ponía en relieve Florencia, se aplica ahí algo más que solamente lo que es
esta idea de interpretación constitucional que debe ser sistemática y una serie de otras consideraciones en materia constitucional, sino se agrega una forma específica de interpretación de los derechos de acuerdo a los parámetros e interpretación de los derechos humanos, que es otra forma. Entonces tenemos la forma de las reglas legales, la forma de los principios jurídicos legales, tenemos la forma de interpretación y aplicación de la Constitución, de los principios constitucionales, que es otra manera, y después tenemos la aplicación de acuerdo a las técnicas de aplicación e interpretación de los derechos humanos, que es una cuarta, digamos, ¿ya? Entonces, todo esto sale como conclusión respecto de lo que ha hecho los tribunales chilenos. Tenemos 4 niveles, ¿no? El primer nivel ha sido nuestro tradicional recurso de protección y la vía de los derechos fundamentales, que ya sabemos más o menos todos cuál es el ámbito y ahí explico. Luego tenemos la aplicación del Tribunal Constitucional, ¿ya? Que también ha sido, fíjense que el recurso de protección se ha usado como un contencioso administrativo, es decir, una forma de resolver problemas de carácter administrativo. En materia de Tribunal Constitucional, aunque parezca extraño, no se ha salido mucho de ahí. Entonces, la fórmula de interpretación o de aplicación de la ley, aunque sean derechos humanos y derechos fundamentales, ha sido bastante, digamos, más legal, con una fórmula más legalista que más propiamente de acuerdo a principios constitucionales y fórmulas de interpretación constitucional aunque parezca raro que lo diga así, pero esa es mi perspectiva, al menos desde el punto de vista del derecho tributario, que es lo que yo más me interesa, digamos. Y también de algo de regulación económica, ha sido más, entre comillas, una interpretación más legalista, más que una de acuerdo a la dogmática de los derechos, digamos, de la dogmática constitucional o los principios o la forma que debe interpretarse, que es otra, distinta a los derechos humanos. Y resulta que esa forma también recae en nuestros tribunales. Tenemos 2 casos, ¿no? Tenemos el caso más abajo de los tribunales tributarios y aduaneros y esta acción de tutela de derechos fundamentales, y entonces está este sesgo un poco, perdónenme el término un poco absurdo que yo no logro entender, pensar que el empresario es un ser que solamente tiene tres derechos constitucionales básicos que deben ser protegidos, que es el del 19 número 21-22, ¿no? Igual, y el 24, ¿ya? Derecho de propiedad, derecho de igualdad y no discriminación en el trato que debe dar el Estado en materia económica, y libertad de empresa o derecho a desarrollar actividades económicas. Porque un empresario es una persona y es un ser humano completo, y entonces también tiene todo el resto de los derechos fundamentales, y eso debió haber sido reconocido dentro de la normativa ¿cómo se llama? Del ámbito de los tribunales tributarios y aduaneros, dentro de la normativa del Código Tributario. Y entonces tenemos al final, la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones sobre el ámbito de aplicación específico de lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, que era el corazón de esta reflexión que yo hacía de estas 10 páginas. En 2 minutos. Se aplica realmente el artículo 8º, ¿no?, de la Convención Americana de Derechos Humanos, la tutela judicial efectiva, y en un punto hiperparticular, que es la respuesta judicial dentro de un plazo razonable. Punto. ¿Ya? Y no sale mucho más de ahí. Entonces, raya para la suma, queda mucho por aprender, mucho por aplicar, mucho por comprender este fenómeno de cómo los tribunales contenciosos administrativos europeos aplican los derechos humanos en materia tributaria. No es una cuestión, una entelequia que nos mande a un tema de ángeles, ¿no? Una cosa muy concreta. ¿Cómo lo hacen los tribunales europeos en los litigios tributarios? Y yo me refiero a los tribunales contenciosos administrativos y luego los tribunales ordinarios en proceso de revisión. Porque es un poco distinto a nuestro sistema, que nosotros tenemos los tribunales no independientes en primera instancia. Y bueno, nos falta entonces comprender tanto el ámbito de los derechos del contribuyente, que esto es mucho más grande que solamente 2 o 3 derechos, y también la forma de aplicar tanto los derechos fundamentales como más allá los derechos humanos en litigios propiamente tributarios. Y bueno, eso quería más o menos presentar el paper.
Me pasé 9 minutos, quería hacerlo en 5, pero nada, quedo hasta aquí y les agradezco, digamos, el tiempo y la instancia al Instituto Chileno de Derecho Tributario. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Patricio. Bueno, con la exposición de Patricio hemos terminado este ciclo de las ponencias. Ahora nos corresponde hacer algo por nuestra humanidad, que es ir a almorzar. ¿Ya? Por primer derecho humano que podemos tener en la vida es alimentarnos. Así que la idea es juntarnos por programa a las 15:15. Así que ahí con el mismo link que entraron en la mañana, con este mismo link pueden entrar en la sesión de la tarde. También se lo digo a los participantes, que hay algunos valientes todavía, así que a las 15:15 con el mismo link volvemos a incorporar y continuamos con esta jornada que los temas han sido bastante importantes, estamos en un momento constituyente, como se denomina, lo estamos pensando y quizás hace mucho tiempo que no pensábamos cómo queremos este Chile, un Chile más justo, más igualitario, más comprensivo. Así que han sido pues, temas y aplicados a lo que es lo nuestro, que los tributarios resulta bastante entretenido y bastante interesante de estudiar. Así que nos vemos más tarde a las 15:15 con el mismo link. Muchas gracias a todos ustedes. Chao, Carlos. Muchas gracias, chao.